Antes de iniciar con las historias, te agradecería si me regalas un me gusta y te suscribes al canal. Eso nos ayudará bastante a crecer. Los que trabajamos en las carreteras arriba de un tráiler, sabemos que los caminos de la República Mexicana y de todo el mundo están llenas de fenómenos paranormales. Es de saberse que infinidad de accidentes han ocurrido sobre estas, y en ocasiones, algunos tenemos la mala suerte de encontrarnos con cosas muy aterradoras. Mi nombre es José Luis, y yo tengo muchos años ya sirviendo a una empresa de transportes en la que yo, día a día, expongo mi vida para desempeñar esta bella labor que me apasiona tanto. Y quiero contarles de una experiencia que viví, en la que lo paranormal se hizo presente. Yo resido en el estado de Guanajuato, y en una ocasión me tocó salir a la carretera desde aquí mismo de Guanajuato hasta Guadalajara, todo con la intención de hacer una entrega. Aquella noche salí muy temprano, eran cerca de las 11 de la noche. La idea era llegar a Guadalajara para que descargaran el camión, lo volvieran a cargar, y a eso de las 4 de la mañana yo debía salir para Nayarit. Yo siempre antes de salir me persino y hago mis oraciones. Yo creo mucho en Dios, pero también le tengo una gran fe a mi Santita Muerte. Ella siempre me ha acompañado y debo decirles que me ha salvado de morir en muchas ocasiones. A ella le debo la vida y me enorgullece mucho decirlo. Aquella noche yo iba muy tranquilo y hacía mucho frío, porque eran los meros tiempos de enero. Yo iba bien enchamarrado y escuchando mis canciones de los Bukis. Ese es un gusto heredado que me recuerda mucho a mi padre, que en paz descanse. Yo iba muy tranquilo y recuerdo que ya iba por Lagos de Moreno, y la carretera se empezó a tornar bastante oscura. No había luna esa noche, y con aquel frío, no sé por qué me empezaron a dar escalofríos, como cuando uno se siente angustiado. Yo trataba de no pensar en cosas malas ni en fantasmas, pues ya estaba yo acercándome a una parte donde hay unas vías del tren. Yo ya había pasado muchas veces por ahí, y es bien conocido por los conductores que en aquel lugar mucha gente ha muerto, ya sea en accidentes o porque las personas, cuando ya no quieren vivir, se lanzan a las vías cuando el tren va pasando, y pues ahí terminan con una lamentable y triste muerte. De hecho, hay muchas cruces de todas las personas que han perdido la vida en ese lugar. Yo siempre he sido muy precavido con eso de los trenes, porque en una ocasión por confiado por poco y me arrastra uno, pero esa es otra historia. Retomando esta historia, va a parecer increíble lo que van a escuchar, pero les juro que cuando estaba por llegar a las vías del tren, será cosa de 10 metros antes. Yo había bajado la velocidad y detuve el tráiler para asegurarme primero de que fuera seguro atravesar. Por el cristal de la ventana, con las luces del tráiler, yo alumbraba todas las cruces de los muertitos, y justo cuando vi que no venía el tren y que era seguro pasar, yo pisé el acelerador para atravesar la vía. Sin embargo, por obra de no sé quién, no quiero decir el nombre del maligno, pero se me apagó el tráiler. Condenada máquina no quería prender, y yo le intentaba, pero el tráiler no encendía. Me parecía muy extraño, y hasta algo hecho adrede, que mi tráiler se hubiera apagado justo en ese lugar. La verdad sí me empezó a dar mucho miedo, y yo estaba a punto de bajar a revisar el camión, cuando frente a mí y sobre la vía del tren, justo apenas y con la poca luz del tráiler, noté que había un bulto. Aquello parecía una persona que se encontraba parada y caminaba de un lado a otro, pero siempre sobre la vía. No se veía muy claro, porque la luz de mi tráiler no le daba directo, pero yo desde arriba en mi asiento lo podía ver claramente. Aquella persona no parecía haber notado que yo estuviera ahí, o quizá no le importaba.
Lo primero que me vino a la mente es que era alguien que se quería quitar la vida, así que mi deber era salir a ver si podía ayudar a esa persona. Yo me agaché para buscar mi linterna y la tomé. Así decidí salir del tráiler para auxiliar al hombre. Pero cuando me bajé, me quedé parado justo abajo del camión y miré hacia donde estaba el bulto aquel. Sin embargo, en ese momento vi que ya no estaba aquel hombre. Aquel bulto había desaparecido. Yo todavía no encendía la luz de la linterna, y qué bueno que no lo hice, porque mientras yo buscaba el bulto con la mirada, pude ver una sombra de color negro muy profundo que apareció justo donde estaba el bulto aquel. A la sombra se le veía forma de persona, pero era muy alta. Seguramente habrá medido casi los 3 metros. La sombra o la entidad estaba parada, inmóvil sobre la vía. Yo me tallé los ojos creyendo haber visto mal, o que por el cansancio yo ya estaba alucinando. Sin embargo, no era así. De inmediato, muy asustado, yo me volteé y me subí de nuevo al tráiler. Yo tengo un colgante sobre mi cristal frontal, del cual cuelga una figura de la Santa Muerte. Sin pensarlo, la agarré, la apreté con mis manos, cerré los ojos y comencé a rezarle. Yo le pedía que me cuidara, que me ayudara a salir de esa situación, que me ahuyentara a aquello que se me había aparecido. Yo estaba al borde de las lágrimas de desesperación y miedo. Jamás me había encontrado en una situación así. Después de 1 minuto de rezarle a mi santita, intenté encender el tráiler y al segundo intento por fin prendió. Les juro que ya del miedo ni me fijé si venía o no el tren. Yo encendí la máquina y le pisé al acelerador. Yo solo quería desaparecer de aquella zona. Ya ni quise voltear a donde estaba el bulto. No quería toparme con algo que me hiciera arrepentirme de voltear. Yo iba acelerando y rezándole a mi santita muerte, y por fin pude salir de ese tramo después de un par de minutos. Finalmente seguí mi camino y llegué a mi destino. Cuando les conté a mis compañeros allá en Guadalajara, ellos estaban que se hacían del baño del miedo, y ellos también me comenzaron a contar cosas que les habían pasado en esa carretera. Aquella fue una noche terrible, una noche que no olvidaré, pero me alegra haber salido con bien y sobre todo saber que mi santita muerte siempre me cuida. Mi nombre es Alberto y he escuchado mucho este canal. La verdad es que me gusta mucho y a veces descargo los relatos al celular y los voy escuchando mientras conduzco mi tráiler. Y como casi no he escuchado relatos de traileros, por eso es que me animé a mandarles mi historia. Yo soy del estado de Guerrero. Desde que inicié a trabajar cuando era muy joven, me he dedicado a la labor como chofer de tráiler. Me han ocurrido muchos incidentes extraños, muchos de estos relacionados con accidentes. En esta labor uno tiene que hacerse de corazón de piedra, porque es muy fuerte lo que nos toca llegar a ver a los traileros. La carretera no tiene sus favoritos, y sobre sus caminos se mueren todo tipo de personas, no importando si son o no inocentes. Una ocasión yo salí en mi tráiler e iba por la carretera con destino a Oaxaca. Era de día y serían como eso de las 12. Aquella carretera estaba completamente sola y el calor pegaba de una forma terrible. Todo aquello me parecía muy extraño. No había ni un alma en pena por aquel camino. De pronto fui entrando en una zona donde junto al camino había un muro de rocas que pertenecía a un cerro, y del otro lado estaba un pequeño desnivel que no era tal cual un barranco. Ese desnivel tendría unos pocos metros de profundidad, pero se iba extendiendo poco a poco, y dentro de este había muchas hierbas, maleza y todo tipo de peligros. Yo iba conduciendo muy tranquilo, cuando de pronto vi como a 50 metros adelante de mí
se encontraba un auto volteado. La imagen era un tanto aparatosa, así que fui bajando la velocidad para poder descender del tráiler e ir a auxiliar, pues la carretera, como menciono, estaba completamente sola. Yo me detuve unos 15 metros atrás del vehículo y corriendo me bajé a revisar los daños del percance. Noté que había una marca de derrape que venía desde metros atrás. Al parecer, el vehículo, por razones desconocidas, perdió el control y chocó contra el costado que era de roca del cerro y se volteó haciendo varios giros en el aire. Aquel carro era de tipo deportivo y estaba completamente destrozado y volteado. Había partes del vehículo también regadas por el asfalto. Cuando me acerqué, noté que el conductor estaba totalmente sin vida y presentaba lesiones bastante severas. Había perdido mucha sangre, estaba muy lastimado. Ya no había nada que hacer por él. De inmediato fui rodeando el auto y busqué en la parte de atrás, buscando a algún sobreviviente, pero no había nadie. Lo que me llamó la atención es que en la parte del asiento de atrás había juguetes y cosas que al parecer pertenecían a una niña pequeña. Mi mente de inmediato se puso a pensar que por las volteretas que dio el auto, las cuales fueron múltiples, aquella niña pudo haber salido disparada del vehículo, pues no parecía que llevara puesto algún cinturón de seguridad. De inmediato comencé a revisar los alrededores, rezando que la niña estuviera con vida y estuviera bien. Afortunadamente yo había recibido varios cursos de primeros auxilios, así que me sentía listo para poder ayudar un poco. Aunque por lo aparatoso del accidente, lo más seguro es que si encontraba a la niña, yo la encontraría sin vida. Comencé a recorrer los alrededores del asfalto y vi que se acercaba un vehículo. De inmediato levanté la mano haciéndole la seña. Yo le pedí que se detuviera y que fuera a pedir ayuda, pues los celulares en esa zona de la carretera no daban señal y había a 5 kilómetros una gasolinera desde donde seguro podría llamar a los servicios de emergencias. Aquel auto se fue a toda velocidad a pedir ayuda y yo seguí buscando. Esta vez descendí un poco fuera del camino sobre donde empezaba aquel desnivel. Yo me metí entre las hierbas y busqué por más de media hora, pero no encontré nada. Y los servicios de ayuda tampoco llegaban. El tiempo corría y yo sabía que eso era vital para poder salvar una vida. Llegué a un punto en que me desesperé y me senté. Llevé mis manos a la cara en señal de angustia y frustración. Me puse a rezar en voz baja y pedí a Dios que me ayudara. Le pedí que si de verdad había una niña a bordo, me ayudara por favor a encontrarla. En ese instante les juro que ocurrió algo extraordinario y quizá paranormal, pues les aseguro que al voltear a ver hacia donde estaban todas las hierbas y la maleza, vi que iba caminando una mujer de negro. Su rostro estaba cubierto por una especie de rebozo, así que no le pude ver la cara. Pero al poco la mujer se desvaneció y desapareció entre las hierbas. Es como si se la hubiera tragado la tierra. Aquello era extraño porque aquel paisaje era muy hostil. Había hierbas, espinas, todo tipo de cosas también que podrían dañar a quien se atreviera a cruzar por ahí. Además, aquel no era un camino convencional donde transitaran personas. Sin importar si aquella mujer era un fantasma o no, decidí bajar de inmediato hacia aquel lugar. Para llegar hasta aquel punto, tuve que cruzar algunas rocas y esquivar hierbas y demás cosas. Pero cuando por fin estuve parado en aquel sitio, logré encontrar el cuerpo de la niña. Aquello era imposible, mi intuición realmente me había guiado bien. Lo sorprendente es que la niña estaba posada sobre unas hierbas que habían amortiguado el golpe. Ella no tenía rasguños ni golpes, no estaba lastimada. La pequeña se encontraba inconsciente, pero estaba con vida.
Es como si la misma mano de Dios la hubiera sacado del auto y la hubiera colocado suavemente sobre aquellos matorrales. Minutos después llegaron las asistencias médicas y les hice rápidamente la señal de que la niña estaba ahí y que se encontraba con vida. Aquel día los paramédicos sacaron a la niña de entre la maleza y solo tuvieron que ponerle oxígeno, pues no presentaba ni fracturas ni heridas. Aquello era de verdad sorprendente, era un milagro. Definitivamente un poder superior quiso que la niña viviera, porque de un accidente de esa magnitud, les juro que nadie sale con vida. Yo creo que la mujer que vi entre las hierbas era un fantasma o algo del más allá que cuidó de la niña para que no le pasara nada. Definitivamente hay cosas que nunca sabremos por qué ocurren, pero esa niña fue demasiado afortunada. Yo sigo hasta la fecha con la creencia de que una fuerza paranormal la salvó, su ángel de la guarda quizá, no hay duda de eso. Ese día yo subí al tráiler y seguí con mi camino. Me sentí muy tranquilo de haber podido ayudar en esa situación, aunque lamentablemente se perdió la vida de aquel hombre. Yo solo les doy el consejo de que tengan mucho cuidado. La carretera no es buena ni mala. Nosotros las personas somos quienes cometemos errores y podemos pagarlos caro. Cualquier pequeño descuido puede ser fatal. Así que tomen sus precauciones. Yo les agradezco mucho a Diego y a ustedes como comunidad por escuchar mi relato. No te vayas sin poner un me gusta. También recuerda seguirme en las redes sociales donde comparto más datos. Por hoy ha sido todo. Esta noche de relatos de terror ha terminado.